o la eficiencia que puede tener un filtro, de acuerdo al material con el que nos estamos enfrentando, ¿sí? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Que déjenme les comento que, bueno, mientras subo comparto pantalla, me sorprendí con algunas de sus presentaciones. Yo soy más tradicional todavía, pero sí hubo unas que me sorprendieron, ¿eh? Muy bonitas. Bueno, sí, ahora sí ya se ve la pantalla. Sí, maestra. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, seguimos con el tema de filtración. Quedamos que, o bueno, leyeron ustedes que la filtración es para separar un sólido de un líquido. Y bueno, vamos a seguir en ese contexto, en ese tema, en donde vamos a querer, o con la filtración pretendemos ir purificando, ir concentrando, dependiendo del producto que tengamos. Y bueno, si lo vemos de forma simple, la filtración es la separación, ¿no?, de un sólido de un líquido, ya sea que aprovechemos el líquido, o sea, la parte filtrada, o el sólido que estamos reteniendo. Quedamos en que, pues bueno, hay tres tipos de procesos de filtración que se utilizan en biotecnología, o de manera general son como los más utilizados o los más nombrados, y es una filtración convencional, donde se forma una torta, es decir, una capa en donde está formada por los sólidos que estamos separando. Sí, se depositan en el medio filtrante, y está el de filtración de lecho profundo. Aquí, bueno, se van depositando dentro de los poros del filtro, y depende de la profundidad que tenga ese lecho, es la capacidad del filtro. También tiene una diferencia con el convencional por el tamaño de partícula que podemos remover. Y pues está otro método que es más específico, digamos que es más finito, o para partículas más finitas, más pequeñas, y es la filtración por membranas, que es microfiltración o ultrafiltración. Y bueno, generalmente se utiliza para concentrar o para partes finales de los procesos. Entonces, bueno, eso va a depender, o nos lo va a marcar el tipo de bioproducto que tenemos. Entonces, bueno, la filtración convencional podemos conocer o medir la velocidad con la que podemos filtrar. ¿Sí? Se alimenta un filtro, ya sea un biodisco o así en esta forma, en donde se va alimentando este caldo o el material en donde se produjo nuestro bioproducto, y va a tener una cierta velocidad, en donde pues va a depender del flujo que se tenga, esta velocidad, va a tener una permeabilidad ese filtro, y esto va a implicar una caída de presión, que está como esta delta P. Esta caída de presión va a depender del tipo pues sí, del tipo de lecho, tipo de membrana que tengamos. Sí, y también va a depender del tipo de sustancia que estemos reteniendo ahí. Y bueno, si es un lecho, bueno, va a estar involucrada la profundidad del lecho, ¿sí? Va a ser una longitud. Y también va a depender de la viscosidad que tengamos del fluido, que va a estar dada en unidades de medida de masa sobre litro y en un cierto tiempo. Y esto es de forma general. ¿Cómo podemos medir esta velocidad, o qué tan rápido podemos obtener nuestro producto, ¿sí? O purificar nuestro producto? Entonces, bueno, la velocidad de filtración puede ser descrita de esta manera, ¿sí? En términos de volumen de filtrado y el área por la que está pasando este fluido.
se hacen en función de estos parámetros porque son fáciles de medir. Entonces, esta velocidad va a depender del área y el volumen que tenga en un determinado tiempo. Sí, el volumen que pase a través de esa área en un determinado tiempo. Entonces, combinando esta ecuación y la anterior, se puede expresar esta relación de 1 entre K. Sí, a esto se le va a llamar la resistencia. Eso creo que sí lo vi en algunos documentos, la resistencia que tiene algunos filtros de los que ustedes hicieron. Y bueno, tenemos esta ecuación que va a ser, digamos, la convencional para poder diseñar o para poder calcular la manera con que fluye este filtrado que nosotros queremos obtener. Entonces la R mayúscula va a ser la resistencia total de filtración, que va a estar involucrada o va a estar o va a corresponder a la resistencia que tenga total. O sea, la resistencia total va a ser la resistencia que ponga la torta, o sea, la capa que se vaya formando, y la que tenga el medio filtrante. ¿Sí? De esas dos resistencias, esos dos puntos de vista o puntos de referencia van a involucrarse en la resistencia que tengamos al final o en total en el sistema, ¿sí? Entonces, si combinamos las ecuaciones antes mencionadas, tenemos que el volumen que pasa en un determinado tiempo, pues tiene que, o va a influir en el cambio de presión, que va a estar de acuerdo al área, y bueno, esto se va a relacionar o va a ser inversamente proporcional a la viscosidad, y esto también va a dar pauta a la resistencia que ponga el equipo, ¿no? El equipo filtrante. Y bueno, las ecuaciones diferenciales que se obtienen de esta relación, de este método de separación, va a poder sostenerse en sustancias que tengan un flujo laminar, ¿sí? Acuérdense del número de Reynolds, tiene que ser de menor a 5 para tener un flujo laminar. Entonces, bueno, esto va a depender del diámetro de la partícula o del tamaño del poro de la torta, la densidad del fluido, y bueno, va a tener una fracción entre el espacio del lecho para que se puedan depositar o que se puedan retener estas partículas. Entonces, es muy importante que tengamos un flujo laminar. Ya habíamos comentado en las clases pasadas que el flujo turbulento pues va a dañar la membrana y eso merma la eficiencia de filtración. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y bueno, en lecho profundo, aquí la suspensión generalmente está diluida y se hace pasar por un lecho empacado, ¿sí? Un lecho empacado. Las partículas sólidas se unen aquí más bien, no se quedan sobre el material, sino se unen, quedan atrapadas en la matriz. Y bueno, esta es la diferencia con el otro tipo, la otra metodología de filtración. Como había mencionado también, es para partículas más pequeñas, como las bacterias, algunos coloides, ¿sí? Estos filtros los van a ver en los laboratorios. Es para purificar aire, para purificar algunos líquidos que parece que no tuviera partículas, sin embargo tiene. Son partículas muy pequeñas, partículas muy coloidales. Y bueno, para esta filtración del lecho profundo, pues va a estar dada la concentración de las partículas de entrada y cuántas tenemos a la salida. ¿Sí? El cambio de esta concentración es la que nos va a dar pauta a nuestra eficiencia o al diseño de nuestro filtro de lecho profundo. Entonces, bueno, para diseñar un equipo de filtración hay factores que son importantes que tengamos en cuenta. Si va a ser un filtro convencional y va a ser por lotes o va a ser intermitente. Esa es una. Tenemos que ver qué tipo de filtro va a ser.
Entonces, se tiene que tener en cuenta la permeabilidad de la torta. Si les ha tocado, bueno, si han filtrado, como mencionábamos la clase pasada, en un colador, si filtramos un jugo de piña, por ejemplo, así filtramos, no sé, hacemos o licuamos, no sé qué se les ocurre, pepino. Luego forman una torta y es diferente, se puede filtrar uno más rápido que otro. Y bueno, eso tiene que ver con la formación de la torta, qué tan permeable es. Digo, ahorita es un ejemplo muy sencillo, pero bueno, si lo vemos a nivel industrial, pues sí nos va a repercutir en la eficiencia de producción, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esta permeabilidad. También el tamaño del poro de la torta, ¿sí? Bueno, que tiene que ver con la permeabilidad, el tamaño de partícula del sólido y si esta torta se puede comprimir, ¿sí? O es incompresible o se puede comprimir. Y esto va a dar pauta a la caída de la presión. Se puede mantener constante, ¿sí? O, bueno, cuando es compresible o no, puede mantenerse constante o bien puede cambiar o caer esa presión de forma lineal, ¿sí? Entonces, bueno, los parámetros de operación para este tipo de equipos, cuando tiene caída de presión constante, va disminuyendo de forma gradual el flujo y el espesor de la torta va aumentando. Cuando se tiene un flujo constante, acá es la caída constante de presión constante, es decir, baja de forma gradual, disminuye de forma gradual. Y aquí el flujo va disminuyendo. O se mantiene un flujo constante, las bombas que producen este flujo, se tiene que usar de diferentes cabezales. ¿Sí? Para esto se necesita un equipo adecuado. En estos casos, la resistencia de la torta va a variar de acuerdo avance el tiempo. ¿Sí? No es lo mismo al inicio del proceso que al final. ¿Sí? Al final ya vamos a tener una torta más gruesa que va a limitar nuestra filtración. ¿Por qué? Porque el aumento en el grosor de la torta pues, va a ser mayor y eso implica o pone resistencia a que pues, haya paso de lo que quiero filtrar. Y bueno, la resistencia específica de la torta puede ser variable o no. Generalmente va variando conforme pasa el tiempo y bueno, esto depende de la naturaleza de los sólidos que estemos reteniendo en ese equipo. Entonces, bueno, vamos a ver la filtración por lotes. Cuando esta torta es incompresible y vamos a considerar que la caída de presión es constante. Entonces, cuando tenemos este tipo de equipos, o en este caso la resistencia de la torta, se puede suponer que es directamente proporcional a la cantidad de sólidos, ¿sí? O de peso seco que se van depositando en un área determinada. Entonces, se puede expresar como R mayúscula de la torta, o sea, la resistencia de la torta va a ser igual a la resistencia, aquí está la resistencia que tenga esa torta y la cantidad de sólidos secos que estén ahí en esa torta. Esa es, digamos, de forma general la expresión de la resistencia que tiene esa torta que se va formando. Entonces, esto va a tener o se va a relacionar con la densidad que tengamos en el fluido y el volumen que pasa a través del área. Y bueno, entonces sustituimos en esta expresión en donde ρ inicial es la cantidad de masa sólida seca por unidad de volumen, es la densidad, ¿sí? Y el volumen del filtrado del caldo que se desea separar, ¿sí? O que se va a querer ir purificando. Y bueno, es el área por la cual pasa ese fluido. Si sustituimos en esta ecuación diferencial, tenemos esta expresión. ¿Sí? Y bueno,
si podemos, bueno, esta ecuación se puede escribir de forma recíproca para representar o para tener esta, digamos, este aumento en el espesor de la torta que va a representar la resistencia que tiene o que pone al fluido. Entonces, esta pendiente nos va a representar la resistencia que tiene o que va poniendo conforme pasa el tiempo esa formación de la torta, ¿sí? Entonces, nuestra ecuación, si partimos de un tiempo cero y de un volumen cero, podemos obtener esta ecuación, ¿sí? Esta relación, en donde nos va a determinar o vamos a poder conocer con qué velocidad vamos a poder ir filtrando y qué resistencia va a ir poniendo nuestro filtro conforme pase el tiempo. Entonces, esta ecuación puede ser utilizada para obtener parámetros de filtración en equipos intermitentes a presión constante. Y estos datos los podemos obtener obteniendo una gráfica. Generalmente estos resultados los obtenemos haciendo un ajuste lineal o una regresión lineal para poder conocer el valor de la pendiente, ¿sí? Dependiendo de el valor al origen es la ecuación que vamos a tener. Si partimos de que el punto del origen es de 0, pues bueno, nuestra expresión va a quedar de esta manera. Eso es cuando tenemos una resistencia del medio filtrante que no es tan perceptible. Sí, eso al inicio de nuestro proceso. Entonces, la ordenada al origen va a tomar un valor de 0 y se reduce así, de esta manera, la ecuación. Recuerden que es área, tiempo, volumen, viscosidad, resistencia, densidad y esta es la caída de presión. Es volumen y área. Ajá. Entonces, estos valores recíprocos son los que se grafican y con ellos podemos encontrar el valor de la pendiente. El valor de la pendiente va a ser nuestra resistencia. Entonces, bueno, por otro lado, cuando se desea asegurar una formación uniforme de la torta, es decir, que no haya flujos altos al inicio del proceso, se induce digamos, una acumulación de sólidos en el medio filtrante y esto va a permitir que la caída de la presión se dé de forma gradual, ¿sí? Aquí está representado en esta gráfica. Entonces, nuestra caída de presión va a ser constante. Y bueno, eso le permite al equipo que no se dañe, al equipo filtrante que no se dañe y que tenga mejor eficiencia. Y con eso también tienen un mejor control del proceso. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo, al paso del tiempo, va a tener esta caída, digamos, de forma gradual, de forma constante. Entonces, las condiciones iniciales del tiempo va a ser el tiempo en el que tenemos esta retención de los sólidos y va a ser el volumen que pasa, va a ser, digamos, proporcional al volumen que se va acumulando en la torta. ¿Sí? Entonces, bueno, con estos valores o estos parámetros podemos conocer los datos experimentales. Si lo metemos a un programa, llámese Excel, llámese otro equipo que nos pueda calcular o hacer una regresión lineal, podemos conocer el valor de la pendiente. Y bueno, lo vamos a hacer ahorita en un ejercicio. Aquí tenemos este ejemplo. Les voy a pedir que abran por ahí su Excel para que metan estos datos y que puedan hacer esta regresión. No sé si sepan o si tengan experiencia haciendo regresiones, el ajuste de regresión lineal, para que los vayan metiendo. Entonces, ¿cómo le van a hacer?
Vamos a leer primero el enunciado. Y dice que en una filtración intermitente a presión constante, con un filtro de laboratorio de 110 centímetros cuadrados de área, aquí tenemos el área, y una caída de presión de 70.000 newtons segundo por metro cuadrado. Se procesa un caldo con una concentración de 0.015 kilogramos por litro. Este es peso seco de células y una viscosidad de 0.0011 newton metro cuadrado. Bueno, el caldo se adicionó con el 1% de tierras de diatomeas a un pH de 3.7 y una temperatura de 10 grados Celsius. Esto es importante porque recuerden que la temperatura influye en la viscosidad. Entonces, si modificamos la viscosidad, pues entonces va a cambiar nuestra manera de, el tiempo que podemos filtrar nuestro caldo de forma total. Entonces, se obtuvieron estos datos de forma experimental, estos que se muestran en la tabla. Entonces aquí dice, estimar la resistencia específica de la torta, o sea, el valor de alfa, y en caso de ser posible, la resistencia del medio. Entonces, la resistencia del medio lo podemos ver, lo podemos calcular de forma gráfica, ¿sí? Si tenemos la ordenada al origen, o si vemos que tiende a tenerla al origen, podemos decir que nuestra resistencia del medio puede ser igual a 0. Ajá. Entonces, la resistencia del medio, en este caso podemos decir que es igual a 0. No sé, les voy a dar 5 minutitos para que metan estos datos en su Excel. ¿Y qué se va a graficar? En el eje de las X vamos a graficar volumen entre área, ¿sí? Y en el eje de las Y van a graficar área por tiempo entre volumen. Aquí están los datos. El área son 110 centímetros cuadrados. Entonces, deben de obtener una recta, van a hacer un ajuste, les debe de salir algo similar a esto. ¿Sí lo están haciendo? Muchachos. Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Me dicen cuando terminen. Creo que es lo más complicado, el que manejen, bueno, el Excel no es difícil de manejar, más bien lo tardado es meter los datos y, bueno, comprender el concepto. Pero creo que esto ya lo han hecho en muchas ocasiones en matemáticas, el sacar el valor de la pendiente. Y es lo que vamos a hacer, sacar el valor de la pendiente. A ver si les sale el mismo valor que muestra aquí en la literatura. Este ejemplo está en el libro del Tejeda, en el apartado de filtración. ¿Saben si el miércoles va a haber clase, muchachos? ¿Les han dicho algo a sus maestros? Según yo sí. ¿El miércoles, maestra? El miércoles. Yo creo que sí. Nos han dicho del jueves y viernes, nada más. Ok, muy bien. Gracias.
Entonces, fíjense, bueno, me dicen cuando termine. ¿Sí tiende a cero la ordenada al origen? ¿Cómo van? ¿Cuánto le salió la pendiente? ¿Ya lo tienen? ¿Necesitas? ¿Me espero más? Unos 2 minutitos más. Maestra, Mande. la verdad yo estoy un poco perdida. Es que, bueno, según yo ya hice la gráfica con Ajá, con lo que dijo de que en X volumen sobre área y en Y área por tiempo sobre volumen. ajá. Y ya no supe qué proceder. De ahí hay que hacerle un ajuste de regresión lineal. Ah, sí. Y ¿Sí sabe cómo bueno, hacerlo? creo que sí. Bueno, según yo saqué como la ecuación de la recta y lo de R. Ajá, Y R al cuadrado. Ajá, y ya no sé. ok. Entonces, acuérdense que el valor de la pendiente es, bueno, es y2 menos y1.
entre x2 menos x1. Y ese Ujú. sería el valor de la pendiente. Ah, ok. Ah, bueno, Ujú. sí. O sea, usted pone 2 puntos, por ejemplo, Ajá. y ya saca el valor de la pendiente. Ah, ok. Ujú. Gracias. Sí. ¿Alguien ya obtuvo el valor de la pendiente? A mí me dio aproximadamente 37. Ándele, más o menos. Muy bien. Es un poquito diferente, pero está bien. ¿A los demás? Una vez teniendo el valor de la pendiente, pues lo demás ya es más sencillo, porque ya nada más hay que sustituir. Y creo que, bueno, lo que sí se nos da a todos es sustituir. A veces lo más difícil es ver qué es lo que tenemos que sustituir, pero ya a la hora de ponerle valores ya es más fácil. Entonces, fíjense, tenemos que, bueno, el que me contestó, la ordenada al origen sí es casi cero, así como nos indica el documento, el libro. ¿Sí le salió casi igual a cero? Sí, Sí, ok, casi. entonces casi igual a cero. Entonces es muy bajita, entonces podemos decir que esta resistencia del medio tiende a cero, ¿sí? Cuando esta resistencia del medio es cero, si sustituimos cero aquí en la ecuación, pues entonces este miembro va a ser igual a cero, ¿sí? Y nos va a quedar solamente esta partecita de la ecuación. Pero si se fijan, este es el recíproco de este que tenemos aquí en la pendiente. Entonces digamos que la pendiente, nuestra pendiente va a ser igual a esta parte. No sé si se alcanza a ver esta parte de la ecuación, que es la resistencia, que sería la viscosidad por la resistencia de la torta por la densidad entre 2 veces la caída de presión. Esto va a ser igual a la pendiente. La pendiente está dada por AT entre V por V entre A. Entonces, ese va a ser nuestro valor o el número que vamos a poner aquí en la pendiente. Déjenme ver si me voy a regresar tantito. No me acuerdo si lo puse. No está.
No está. Pero bueno, me refiero a esto, miren. La pendiente va a ser igual al que ustedes calcularon de forma gráfica. Aquí el libro nos dice que son 32.52. Sí, 37 es muy similar, ¿sí? O sea, muy cercano al valor. Entonces, este valor de la pendiente va a ser, nos va a dar esta resistencia. ¿Qué va a ser esta resistencia? Nosotros queremos calcular la resistencia de la torta. Entonces, es el valor de alfa. Despejamos este valor de alfa, conocemos la pendiente, conocemos la viscosidad, la densidad y la caída de presión. Sí, eso, con un simple despeje podemos conocer el valor de alfa. A ver, háganlo. Les debe de salir este valor, digo, aproximado. No sé si me di a entender con lo de la pendiente. Maestra, Mande. yo no entendí cómo hacer lo de la pendiente en Excel. O sea, hice la gráfica como mi compañera Mafer, pero Ajá. después de ahí ya no supe qué hacer. Bueno, se saca la recta con los valores, ¿sí? De estos valores. Para la pendiente, para el valor de la pendiente, usted escoge un punto en la recta. En la recta hace su regresión lineal, hace un ajuste lineal. ¿Sí? Eso primero. Hace la gráfica, saca los valores de AT entre V y de V entre A. Va a poner 2 columnas con estos valores. Una vez que grafica esos valores, hace un ajuste de regresión lineal. Ese sí lo sabe hacer. No, no me acuerdo muy bien cómo. Ok. Déjeme. Voy a. Lo voy a hacer yo con estos. Sí, para decirles cómo se hace la regresión. Entonces, bueno, tenemos la gráfica. ¿Sí se ve la pantalla? No, maestra. No, Después. ¿Quién hizo es que no tengo el resultado yo en Excel. ¿Quién ya hizo el valor de la pendiente en Excel? Bueno, déjenlo comparto mi pantalla. Y ahorita, si me hace favor, el que ya le sacó el valor para que comparta sus resultados. Les voy a decir cómo se hace. ¿Ahora sí ya se ve? sí. Ok. Les voy a decir cómo se hace el ajuste lineal. Bueno, hacemos nuestra gráfica. No. Ujú. Tenemos nuestra representación de los datos de forma cruda. Entonces aquí aparece un simbolito en donde son más
elementos de la gráfica. Entonces aquí, en donde dice línea de tendencia, Maestra, creo que se sigue viendo PowerPoint. ok. A ver, déjeme. Ahí. Sí. Ahora sí. Ok. Entonces tenemos, solamente es para sacar el ajuste de regresión. Entonces, yo tengo mis dos valores. Hago mi gráfica, saco mi línea de forma cruda, es esta medio curvita. Para darle un ajuste de regresión lineal, me voy aquí donde dice, bueno, selecciono la gráfica, aquí está un signo de más, y vienen varios elementos del gráfico. Uno es la línea de tendencia. Esta línea de tendencia yo quiero que sea lineal, entonces aquí le aprieto en la flechita, aquí son varias opciones, yo la quiero una tendencia lineal o regresión lineal, y le aprieto y ya me aparece mi ajuste. Entonces, bueno, si yo quiero conocer el valor de la pendiente, solamente puedo seleccionar dos valores aquí. Déjenme ver, para que muestre los valores, aquí está. Aquí, por ejemplo, se ven los valores del que tengo en X y que tengo en Y, en mi ajuste, ¿sí? Aquí tendría, bueno, por ejemplo, aquí tendría el 4, ¿sí? En X sería, para el valor de la pendiente tengo que poner dos puntos, que es Y1 y Y2, X1 y X2, ¿sí? Entonces, sería para la fórmula el valor de la pendiente, digamos, sería Y2 menos Y1, y eso va a ser entre X2 menos X1, ¿sí? Eso sería, digamos, lo que tenemos que hacer. Entonces, yo me pongo en un punto de la recta de la que yo ajusté y veo el valor de la Y. Aquí, por ejemplo, sería este valor, digamos, aquí me pongo en 500. Cuando estoy en 500, ¿cuánto corresponde a X? Ese sería mi Y2 y mi X2, vamos a suponer. Y lo pongo aquí, el valor de X2 y Y2. Y X1, digamos que yo quiero estar aquí en 250, eso es en Y1, y en X1, ¿cuánto le corresponde? Y sustituyo los valores. ¿Eso qué valor me da? Ese sería el valor de la pendiente. En el caso de lo que nosotros estamos graficando, es el valor de la pendiente nos está mostrando la resistencia que tiene la torta, ¿sí? O el medio filtrante. Eso es lo que nos va a representar esta pendiente. Sí, o sea, digamos, es el cambio que tiene esa resistencia con respecto al tiempo. No sé si me di a entender. Maestra, igual en la parte de la tendencia lineal puede poner más opciones y sale la ecuación y ya con la pendiente, ¿no? Sí, también, exacto. También se puede. Maestra, bueno, me perdí un poco. ¿Cuánto debía de salir del valor de la pendiente? Bueno, el libro marca 32. Déjenme, a ver. ¿Están viendo mi pantalla?
Sí. La presentación. Ah, no estamos viendo la hoja de Excel. Ok. Voy a compartir la presentación para mostrarles los resultados. A su compañera le dio 37. Aquí el libro marca 32.52. ¿A usted cuánto le dio? No, nada que ver, maestra. No, es que, no sé, supongo que lo hice mal, pero pues punto 42.97. Sí, fíjense que, como decía su compañera, sí debería de salir. Digamos, si yo sustituyo un valor aquí en la pendiente, me va a dar un valor. Pero el valor en sí que tiene este cambio, sí se tiene que hacer con y2 menos y1 entre x2 menos x1. Poniendo dos valores en la recta, en la recta, digamos, ya ajustada, ¿sí? Para que les dé un valor coherente con lo que nos dice aquí. Si lo hacemos de forma directa, como nos da el valor de la pendiente, sacaríamos solamente el valor en un punto. Ajá. Entonces, nosotros queremos saber cómo es el cambio de esa pendiente. ¿Quién sacó el valor de 37? Yo. ¿Qué valores tomó en Y? ¿Utilizó los extremos o los de en medio? Bueno, es que lo saqué primero de cómo me da la ecuación Excel y también lo hice a mano. Y me Ajá, dio pues aproximadamente lo mismo. lo mismo. ¿Pero qué valores utilizó? ¿Nos podría enseñar su hoja de Excel? Sí. Sí, déjeme, me salgo yo. Bueno, más bien, dejo de compartir. Ahora sí. Ya se está viendo. Sí. Bueno, primero pues lo saqué de aquí de la ecuación Ajá. y ese que me da 37. Cuando lo hice a mano, tomé los extremos de las columnas y ese me dio 36.94. Ah, ok. Sí, yo lo hice así como lo hizo y también me sale 0 punto y algo. Algo hicimos mal. Pero sí, digo, está bien calculada. Muy bien, gracias, Víctor. Por nada. ¿Sí lo vieron, muchachas? Muchachos. Sí, maestra, a mí también me sale exactamente lo mismo que a Víctor. Ya, Víctor, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos, digamos, el valor de la pendiente. Ahora sí. Maestra, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, yo también hice lo mismo, pero había comentado que la ordenada al origen tiene que ser cercano a 0, ¿no? Sí. Bueno, pero, por ejemplo, el con esa ajuste. ecuación da menos 21. ¿Eso no es muy alejado? No, porque, digo, no hay valores negativos en la cuestión de filtración, porque estamos, digo, pensándolo en el fenómeno de resistencia, digamos que ese valor negativo representa una resistencia muy baja, que es por eso lo tomamos como cero, que tiende a cero, porque en realidad no está poniendo resistencia. La torta sí, la torta que se está formando y el medio no está poniendo resistencia para que pase el fluido. Digamos, desde ese punto de vista lo tomamos como cero. Ok, Digo, entonces,
si no estamos en una escala de medición, sino en la interpretación del fenómeno. Si es negativo, bueno, entonces no está poniendo resistencia. Entre más aumente ese valor, digamos, va a empezar con una... Si empezamos con un valor mayor a 0 respecto bueno, en la ordenada al origen, vamos a partir de que tenemos una torta ya acumulada que nos va a poner una cierta resistencia. Si nuestro valor es negativo, pues asumimos que no hay resistencia o no hay una torta todavía formada que nos ponga resistencia a que pase ese fluido. Ok, entonces siempre que sea negativo ya lo consideramos como si fuera 0. Exacto. Ok, gracias. Por nada. Entonces, bueno, ya tenemos ese valor y ahora nada más nos falta calcular, ¿no? Lo que nos pide el enunciado. Uno de los enunciados o una de las cosas que nos pide es calcular la resistencia del medio. Ya vimos que es 0 y ya vimos por qué. Ciertamente es un valor en número, si lo vemos como número, es un valor alto, pero el signo nos implica o nos representa que no hay mucha resistencia. Sí, entonces vamos a considerarlo como 0. Entonces, esa primera pregunta ya la tenemos. La resistencia del medio es 0. Ahora, nos pide la resistencia de la torta. ¿Cómo va a ser, o cuánto va a tender a hacer esa resistencia de la torta con ese flujo que vamos a tener? Pues bueno, hay que despejarlo. Aquí, muchachos, muchachos, no se me vayan a perder la relación que pusimos para calcular el valor de la pendiente. Si se fijan, esos valores desaparecen. Eso lo estamos representando aquí en el valor de la pendiente, ¿sí? Y esto es lo que nos representa la pendiente. Sí, entonces, de aquí, de esta parte vamos a despejar el valor de la resistencia específica de la torta, que es el valor de alfa. Entonces, aquí la tenemos. Como está, bueno, primero esto está dividiendo, pasa multiplicando. Esto de abajo, la caída de presión, está dividiendo, pasa multiplicando a la pendiente. Y para poder dejar el alfa solo, pues está multiplicando a la viscosidad y a la densidad. Como está multiplicando, pasan dividiendo. Sí, aquí tenemos, este es el valor de la viscosidad y este es de la densidad. Acá tenemos el valor de la pendiente, que es 32.52 y ¿qué más tenemos? Y la caída de presión. ¿Por qué son 140.000? Porque son 2 veces la caída de presión. Y acuérdense que la caída de presión, me voy a regresar, son 70.000. Entonces, bueno, si hacen el cálculo, ¿les salió lo mismo? Bueno, si tomamos el valor de 37 o de 36, nos va a salir un poquito diferente, pero pues va a tender, son números muy grandes. No hay mucha, digamos, mucha diferencia. Entonces, ¿cómo interpretaríamos este valor o esta resistencia? Pues bueno, esta torta nos va a permitir atravesar o filtrar, atravesar esta cantidad o esta longitud de la torta por cada gramo de sólidos que estemos acumulando ahí en esa parte filtrante o en ese equipo filtrante. Puede ser que nos lo pidan en metros, puede ser que nos pidan en alguna otra unidad. Bueno, aquí ya
tendríamos que hacer nada más la transformación o la conversión de unidades, nada más. Pero sí, el procedimiento sería este. ¿Preguntas, muchachos? Maestra, sí, yo tengo una duda. Bueno, creo que ya lo dijo, pero la resistencia del medio quedaba como 0. 0. Sí, lo vamos a considerar como 0 porque la ordenada al origen es cercana a 0. En este caso es negativo. Entonces, como es negativo, viendo el fenómeno, estamos hablando de capacidad de detener. No hay valores negativos, no es una escala de medición, sino que nos representa que pone poca resistencia para detener esos sólidos. Entonces podemos decir que la resistencia del medio tiende a 0. Lo consideramos como 0. Ok, sí. ¿Sí? Sí, gracias. Por nada. Maestra, Mande. el problema maneja la densidad en kilogramos sobre litro y luego ya en la resolución lo cambia a gramos sobre centímetro cúbico. ¿Hay que hacer eso o lo podríamos dejar en kilogramos sobre litro? Da lo mismo, nomás cambian las unidades de medida. Sí, lo pueden dejar igual. Yo diría que es mejor con kilogramo, porque los newtons te maneja a kilogramo. Nada más que como está en centímetros cúbicos, por eso lo maneja en gramos, pero en realidad sí, pues es lo mismo. A menos que les diga, sí, por nada, a menos que les diga, pues un valor específico, ¿no? A lo mejor les pide la viscosidad en ciertas unidades o la densidad en ciertas unidades, pues entonces sí ahí hay que atenderlas, pero pues sí, en este caso no afecta. Ok, gracias. Por nada. Y bueno, pues vamos a hacer otro ejercicio, también muy similar. Entonces, aquí están los datos para que los vayan poniendo. Y nos dice que en la filtración de un caldo de levaduras, que está también a presión constante, se obtuvieron estos datos que se muestran aquí. El área de filtrado o el área del filtro es de 0.28 metros cuadrados. La suspensión contiene 1.92 kilogramos por metro cúbico. Esta sería la densidad. Sí, bueno, la suspensión es en masa seca. Su viscosidad es de 0.0029 kilogramos por metro en cada segundo. La resistencia específica de la torta formada es de 4 por 10 a la 10 metros por kilogramo. ¿Sí? Entonces, bueno, nos pide que conozcamos o que calculemos la caída de la presión del filtro, o sea, del tapé. También tenemos que calcular la resistencia del medio filtrante, ¿sí? La resistencia del medio, RM. Y nos pide también el área de filtración que se necesita para, si tuviéramos 4,000 litros de caldo en 20 minutos, utilizando esta caída de presión que nosotros calculamos. Entonces, bueno, ya saben, tenemos que conocer o podemos conocer con la pendiente, o sea, la relación de el área y el volumen con respecto al tiempo. Eso nos va a ayudar a conocer ese valor de la pendiente.
y vamos a ver cómo es la resistencia del medio, si tiende a cero o tiene algún valor. Y con eso vamos a poder calcular esta caída de presión. Les voy a poner los valores para que vean si les va quedando el ejercicio. Entonces, bueno, aquí la caída de presión solamente es despejar. Pero fíjense, tenemos que conocer el valor de la pendiente. ¿Cuánto les da a ustedes? Aquí el valor de la pendiente fueron 329.5. Se hace de la misma manera que en el ejercicio anterior. Maestra, disculpe, ¿cómo se sacaba los valores para X y Y? Lo voy a poner más grande. En Y es área por el tiempo entre volumen. Y X es volumen entre área. Gracias. Por nada. Me van diciendo el valor que van encontrando. Por favor. Ahí puedo poner otra vez los valores, es que Sí, se quitaron. Perdón. sí. Es que luego hace uno caras y nos vemos medio chistosos, ¿eh? También nos da vergüenza a los maestros. Aquí está. ¿Ahora sí se ve? Sí, ya. Ok.
¿te está saliendo? De acuerdo al autor, son 329.51. Maestra, a mí me da bien extraño. ¿Sí? ¿Cuánto le da? Me da y es igual a 5e menos 0,6x. Por eso no sé. Si gusta, le puedo compartir mi pantalla para que me vaya diciendo si estoy bien o qué hice mal. Sí. Ok. A ver, creo que ahí ya. ¿Me comenta si ya se ve? Se está compartiendo. Ok. Listo. Bueno, aquí ya están los datos. Pues ya saqué los valores de x y y. Y saqué la ecuación de ordenada al origen. Y la pendiente me da así. Entonces no sé qué hice mal. Es que tiene valores de 0 en Y. Pero si los... Pero Son chiquitos. bueno, tal cual.
Ah, ya. ¿Cómo la Y, maestra? 3. Igual si le pongo más decimales. Sí, pero no se agarra los valores. Sí, así es. Quedan ceros. Ajá. A mí también me da lo mismo, maestra. También. Y calculando la... Sí, está muy, muy chiquito. A mí también, maestra. Sí. A ver. Vamos a ver en qué unidad. ¿Mandé? ¿Dejo de compartir para que usted ya pueda hacerlo? Sí. Ok. Pues el procedimiento está bien. A lo mejor las unidades, déjenme ver. Maestra, de hecho, ay, perdón, en ¿Sí? el otro ejercicio igual, más bien, Les, estaba en centímetros y yo lo cambié a centímetros y y queda igual. esa fue la... ¿Queda igual? Pues es que ya con centímetros la pendiente me da 0.0549. Entonces, pues es básicamente lo mismo, pero Prácticamente lo con el mismo, sí. punto, ajá, recorrido. A ver. Sí, pues está. Y no se ve bien el valor de la pendiente. Sí, son 329 más 456. Sí, es lo mismo. Déjenme ver cuál pudo haber sido la diferencia. Voy a checar bien en otro programa porque está bien planteado. A ver, tomando ese valor que ustedes sacaron, ¿cuánto les da el valor de delta P? Sí trae algunos errores este libro, incluso el acomodo de los resultados y las tablas, y está como un ejemplo, luego los datos y luego otro ejemplo y las tablas del ejemplo anterior es lo que siguen. Está un poco desacomodado. Puede ser que sea un error, pero me lo llevo de tarea para encontrar el porqué. La caída de presión, me imagino que pues va a salir alto. Ujú. Víctor, ¿usted hizo le salió la pendiente igual, así muy baja? ¿El valor de la pendiente? Sí, también. También, sí. Gracias, Víctor.
Me dicen cuando terminen de calcularlo, ¿eh? Por favor. Para ver si coinciden el dato de ustedes. Digo, no va a coincidir con este, pero sí lo podemos comparar entre los que les den a ustedes. Les voy a dejar un ejercicio, nada más, para que lo hagan y lo comentamos el miércoles. Y reviso este, para que tengamos certeza de cuál es el resultado. $2.22 Newton metro cuadrado. ¿A los demás? Despejo bien, ¿no, Jessie? Lo importante, digo, es que tenga bien clara según yo sí. Vamos a suponer que sí. ¿A los demás? A mí me dio igual, maestra. Igual que Jessie, ok. Sí, bueno, de ahí dice, bueno, en el mío me salió por 10 a la 14, pero seguramente debe ser 13 o algo así, porque no sé. Vamos a ver. Maestra, a mí me dio lo mismo que Jessie. 2.22 por 10 a la 13. Ajá. Muy bien. ¿Y a los demás? Seguramente también, ¿verdad? Sí, también. También. Muy bien, les voy a poner el ejercicio. Déjenme. Les voy a poner una imagen en el chat de aquí de la clase. Permítanme tantito. Es muy similar. Para que practiquen el uso del Excel, el cálculo de la pendiente. Y bueno, hay algunos problemas en el que ya nos dan esos valores, no tenemos que calcular ni nada. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán ahí en el examen, pues bueno, si estamos todavía de forma virtual, pues
no va a haber ningún problema. Tienen su dispositivo ahí a la mano, su computadora. ¿Sí lo ven? La imagen del ejercicio. Lo puse en el chat de aquí de la clase. Es el 3.1. ¿Sí lo ven? No, yo tampoco lo veo. No, a ver. Ni ya, maestra. Déjenme ver si no me equivoqué. No. Ya tuve una manita. ¿Quién lo vio? Estefanía. Yo, maestra. ¿Los demás ya? Ok. Ok, ya. Muy bien. Entonces, pues ese ejercicio queda para que lo hagan, lo practiquen, lo analicen, lo razonen. Es con la misma ecuación que utilizamos en estos ejercicios, el mismo, digamos, el mismo procedimiento. La pregunta es diferente, nada más. Si tienen dudas, pueden ver el libro de Tejeda. Es la segunda edición, no sé si en el primero venga, pero bueno, el tema viene explicado tanto en la primera como en la segunda edición. Sí, es el capítulo 3, si tuvieran alguna duda. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Los dejo para que si quieren seguirle con este ejercicio, si quieren tomar un descanso y lo terminan para la siguiente, lo comentamos. No lo van a subir, lo vamos a comentar, lo revisamos en la siguiente clase y me llevo de tarea, pues bueno, revisar a ver cuál fue la diferencia. Creo yo que sí está, es un error, nada más no de cálculo, sino del dato que tienen ahí. No sé si tengan alguna pregunta. Muchachos. Bueno, también, bueno, en un rato modifico o corrijo las calificaciones de Natalia, de Alejandro y de Cristal. Ajá. Y bueno, esta Norma Alexandra, aquí, déjenme, no la veo. Sí, Ah, maestra, no, aquí estoy. ¿Con quién hizo su trabajo de operaciones? No, no lo No le entregamos. entregaron. Ah, ok. No. Ok. Sí, tenía esa duda. Y estuve viéndolos todos y mire, me faltó revisar a unos. Lo estuve revisando y no lo encontré. Pero bueno, está bien. Bueno, de mi parte es todo. Nos veríamos el miércoles. Déjenme, tengo junta, déjenme les platico a qué horas. No sé si se me empalma en la primera parte. Permítanme tantito. Ah, es a las 12. Nos vemos entonces sí a las 11. De 11 a 12, 12:10, pues tendríamos la clase y ya después, pues ya les dejaré si queda algo pendiente, pero tendríamos nada más la primera, ¿sí? Porque a las 12 tengo junta
justamente con el departamento. Entonces, bueno, es de academia. Entonces, pues hay que reportar cómo vamos. Vamos un poquito atrasados en cuanto a tiempos, pero pues bueno, habrá temas en los que podamos avanzar rápido. Bueno, entonces, nos vemos, muchachos. Nos vemos el miércoles. Gracias, maestra. Hasta luego. Por nada, Gracias, hasta luego. hasta luego. Por nada, hasta luego. Gracias, maestra. Maestra, ¿el viernes iba a dar clase entonces? ¿Es que ¿El no es miércoles? santo? Ah, no, entendí No. viernes, disculpe. No, Buen día. Gracias. Por nada. Maestra, Mande. yo quiero hablar con usted de una situación mía. Soy Sí. Emily. Sí, Emily. Bueno, yo estoy trabajando, entonces, como trabajo en el Seguro Social, soy laboratorista, entro a área COVID. Entonces, ahorita me cambiaron, tengo interinato, o sea, trabajo como fijo, por decirlo así. Hasta el 31 de marzo yo estaba en la tarde, entonces se me complicaban con las clases. Sí. Pero a partir del 1 de abril me mandaron al Hospital 2 en la mañana, con un horario de 7 a 3. Entonces quisiera ver, o sea, yo me puedo poner al corriente con las clases y todo, porque acá no puedo renunciar. Sí. Entonces, yo me pondré al corriente con las actividades y todo, y nomás sería como cuestión de si tenemos que entregar algo, que me deje como entregarlo un poquito después, porque sí se me complica mucho, como estoy en área de urgencias, entonces no puedo estar como en el dispositivo poniendo mucha atención en clases. Sí. Entonces, allá pues sí me dieron permiso de estar escuchando las clases cuando haya oportunidad, pero si no hay oportunidad, pues no puedo. Lo más seguro es que no haya, ¿verdad? Ajá, sí, porque ahorita sí, como empezó todo otra vez como el rebrote y todo eso, entonces como que nos volvieron a asignar a todos en otras áreas y a mí me tocó en el Hospital 2 en la mañana. En la mañana. Entonces, quisiera ver si, o sea, sí, yo me comprometo a mandar los trabajos y todo, Sí. pero sí, se me complicaría un poco. Sí, yo no tengo problema, Emily. De hecho, ni voy a exponer su caso con el departamento. Me tocó, bueno, en otra junta sí comentaron en laboratorio que están trabajando por la mañana, entonces no entran y ciertamente trabajan en sus trabajos de escuela o de la universidad, sí los entregan, pero no están presentes, entonces les cuenta como falta. Entonces, bueno, mira, no tengo problema en mi materia. Y pues sí, mientras me cumpla con los trabajos que, pues ya ven, bueno, pretendo no dejar tantos también, porque sé que todo el mundo deja o dejamos trabajos. Entonces, pues me preocuparía nada más que quedaran claros los temas. Ya si hubiera alguna duda, pues ya veríamos la manera de resolverla o con sus compañeros, Sí, claro. pues que se pueda poner al corriente. Y pues sí, Emily, no hay problema. Sí, incluso, o sea, 2 de mis compañeras ya están conscientes de mi situación y pues me apoyaron muchísimo y sí, estoy, bueno, yo en la disposición de llegar en la tarde y comer y estar escuchando las clases y hacer los apuntes y todo. Y sí, pedirle, o sea, de favor que si se me ocurre alguna duda o no tengo como algo establecido, poderle yo preguntar como Sí, no claro. en área de clase, sino como en Sí. horario diferente. Sí, sí, claro. Sí, no hay problema. A través del chat, pues a la hora que necesite. Ok, Digo, perfecto. todos trabajamos de forma nocturna, ¿verdad? En estos tiempos. El claro. trabajo es de forma exponencial, se ha incrementado. Entonces, a la hora que necesite, me pregunta. Ok, Sí, muchísimas mucho. gracias. Sí. Por nada, Emily. Maestra, tengo la hoja de, o sea, donde viene como establecido ese. ¿Quiere que se la mande? O sea, con lo de nuevo mi horario y todo eso. Bueno, solamente para que quede como evidencia. Me la manda a mi correo. Es que O por Teams también se la puedo mandar. ándale, también Ok. me la manda. Si se le Sí, hace más entonces ahorita yo se la mando. Está bien, Emily. Muchísimas gracias, maestra. Por nada.
Hasta luego. Hasta luego.